14, regresamos a 55 minutos. Le doy la bienvenida a Emil Chireno, que ya está listo por aquí. Emil, buenas noches. OEA, CELAC, el presidente en Nueva York, una comisión que estuvo por México. Cuéntame, ¿cómo andan los organismos multilaterales? Una semana muy multilateral, buenas noches. Ciertamente el foco del mundo está enfocado en varias capitales. Nueva York es la capital en la que están la mayoría de los ojos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el plano latinoamericano, la Ciudad de México fue donde estuvo el foco mediático el pasado sábado, porque se celebró la cumbre de CELAC, la de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que como tú sabes es un mecanismo alternativo a la Organización de Estados Americanos, que nace en el 2010. Por un impulso de muchos líderes de ese momento, Lula fue de hecho uno de los grandes impulsores, Chávez también, y la idea era crear como un espacio sin Estados Unidos. Y desde ese momento siempre se ha dicho cómo Latinoamérica puede integrarse más, porque la OEA, a los ojos de muchas personas, y con razones sobradas, es un organismo que responde mucho a la agenda particular de los Estados Unidos. Y también tiene al frente a una persona que fuera de la institución se ha abierto mucho frente diplomático, Almagro. Recuerda lo que pasó en Bolivia con las elecciones, las declaraciones que ha dado de infinidad de líderes en América Latina. Digamos que Almagro no es muy querido. No es muy popular. No es muy popular. Yo no conozco muchos defensores acérrimos de Almagro. No, yo no conozco ninguno. Yo conozco algunos, lo que pasa es que no puedo, vamos a dejarlo ahí. El punto es que hay cierta renuencia a ver a la OEA como el espacio ideal, y por eso dicen, bueno, CELAC. Los detractores de CELAC dicen que, a diferencia de la OEA, CELAC es mucho más tolerante con los líderes que no son muy democráticos. Con el socialismo, el comunismo. Y el ejemplo clave ahí Bueno, le es dicen Cuba. Así, en la congregación de los comunistas. Eso le dicen, pero no es así. De hecho, este fin de semana se evidenció que Latinoamérica ciertamente se encuentra bastante dividida en términos ideológicos. Porque si bien es cierto que hay una izquierda que se ha mantenido, por los métodos que usted quiera, pero se ha mantenido, y otra que electoralmente también ha logrado muchos espacios, no menos cierto es que también hay gobernantes que responden con una línea ideológica distinta, de derecha, como por ejemplo el caso de Luis Lacalle Pou en Uruguay, el caso de Mario Abdo Benítez en Paraguay, que más que izquierda o derecha van con una línea crítica de ciertos gobernantes. Maduro estuvo ahí, dio un show menos ostentoso de lo que usualmente acostumbra, se comportó más o menos. Muy criticado, porque a propósito, cuando llega Maduro a la cumbre de la CELAC, publica la DEA un documento donde dice que paga $15 millones por la captura de Maduro. Sí. Y eso coincidía con la llegada de Maduro a la cumbre del CELAC. Y esa imagen rodó muchísimo, hasta se convirtió en un poco de meme, porque la gente le ponía cumbre de la CELAC y le decía @, su cuenta para que le depositaran. Y otro decía, vive en el Palacio de Miraflores, ¿dónde cobro la recompensa? Mire, esa está buenísima, yo ni me enteré, está buenísima. Yo vi la foto, pero no sabía de la campaña de redes sociales, está genial eso. Bueno, pues él estuvo ahí, sin embargo el intercambio más interesante fue el de Luis Lacalle Pou y Díaz-Canel. Me imagino. La verdad es que Luis Lacalle Pou, y con esto nos muestra un sesgo ideológico. Él tiene muchos argumentos, Lacalle. Pero es que es encantador la forma en que lo presenta. Él es muy buen orador. Es buen orador. Buen orador y muy mordaz en la forma en que presenta los argumentos. Todo lo contrario ocurre con Díaz-Canel. Y eso nos llevó incluso a muchas personas a conversar sobre algo que se ha dicho de hace mucho tiempo. Es que este señor no tiene ni la mística ni el carisma de los Castro. Sí. Y en un momento donde hay una crisis tan grande en Cuba, definitivamente pareciera que no es la persona ideal para estar al frente de un país asediado y de un país que necesita un líder que le convenza que vendrán tiempos mejores. Ese no parece ser Díaz-Canel. ¿Será posible que el comunismo caiga con Díaz-Canel? Todo es posible. Yo no lo descarto. Más rápido que si fuera un caso. Sí, eso definitivamente. Yo creo que sí. Yo creo que el principio de final ya se ve. Porque indudablemente las conquistas sociales que se abrogaba en sus discursos Castro, o los Castro, porque lo hacían los dos, no son un premio del cual puede presumir Díaz-Canel, que no es parte de esa generación, entre comillas, heroica, que nació dentro de un sistema y que francamente parece más un burócrata que un líder. Y eso se evidenció mucho, porque incluso en el intercambio con Lacalle Pou, cuando Lacalle Pou le citó el estribillo de la canción Patria o Vida, para responderle a una crítica que él le hizo,
tú tenías que ver el rostro de Díaz-Canel. O sea, parecía un tomate, no encontró la forma de responder. Y mucha gente dice, eso es lo que le está pasando ahora a la clase política cubana, que cuando le lanzan esas verdades que son tan contundentes, como que cada vez más difícil. Y me parece, porque le doy un poco de seguimiento a la calle, a él le gusta el debate con los comunistas. Sí, claro. Me parece que él se lo disfruta. Sí, se lo disfruta. Responde rápido, va con sus argumentos preparados. Tiene argumentos. Sí, es muy bueno. Tiene un saco de menudo. Pues sí, tiene menudo. Y obviamente que la izquierda nada más es comunista, porque tampoco queremos que los televidentes se lleven esa mala impresión. No, pero en Cuba estamos hablando de comunismo. En Cuba, pero en el CELAC hay otras izquierdas representadas. Y ahí... Dime el de El Salvador. No fue Bukele, fue un señor que tampoco era el vicepresidente, creo que era el ministro de Relaciones Exteriores. Honestamente era alguien para mí desconocido. Y con un discurso muy anti-OEA, pero obviamente no alineado ideológicamente con AMLO ni con Chávez, sino con su propia idea de que al final... Porque él dice Bukele, que él es un ¿cómo fue que dijo? Cool, él es un tirano cool. Sí, lo que pasa es que no es tirano cool. No, en mi opinión no existe eso. Pero bueno, Salvador con esa recuerda línea que él es discursiva. publicista. Sí. Y yo te dije también, recuerda, y ojalá que alguien se acuerde de esto en 3 años, en una democracia, ni Jesucristo aguanta un 90% de popularidad después de 4 años. Eso yo lo he dicho muchas veces. Y véanlo con Bukele. Ahora los medios, como viven del inmediatismo, Bukele, ya verás. De hecho, la protesta más grande que se ha dado se dio la semana pasada, no sé si la viste, en El Salvador. Miles de personas con el tema del Bitcoin. Entonces, bueno, cierro paréntesis con Bukele. AMLO fue el host en CELAC, en Ciudad de México. Él era el anfitrión. Es correcto. Y bueno, muy criticado porque invitó a Díaz-Canel a dar un discurso justamente el día en que se celebraba el grito de independencia de México. Un momento que para los mexicanos es como que muy sagrado. Y de hecho nunca se acostumbra a invitar a un jefe de Estado a dar un discurso en ese momento, porque ese es un momento de celebración nacional muy de ellos. Y que haya sido... Imagínate, Día de la Independencia y poner a Díaz-Canel a dar un discurso. Eso fue algo altamente cuestionado por muchos sectores de la sociedad mexicana, con razón creo. Sí se notó mucho en México el tema de la austeridad en el gasto. Incluso en la forma en que organizan los eventos. Se dieron unos temas ahí en CELAC que luego... Sí, fueron austeros en la organización de la cumbre. Bastante. Pero AMLO promueve eso, la austeridad. Fíjate lo de la venta del avión, lo de los gastos administrativos del Palacio de la Presidencia. O sea, AMLO ha promovido desde el principio disminuir los costos, digamos que superfluos de la Presidencia de México. Y es una de las razones por las que es tan popular. Lo que pasa es que eso a veces es efectivo, a veces no lo es. El caso, por ejemplo, del avión fue un absurdo. Una lotería, se perdió un dineral. O sea, es más que un circo que una medida que tiene un impacto real. Pero bueno, México estaba con un hartazgo acumulado con el PRI, con la corrupción. Así que yo creo que él llegó en el momento adecuado. Que él vaya a dar una respuesta a los niveles que las expectativas que hay exigen, no lo sé. Y no lo creo, porque casi nunca en democracia las expectativas se unen con la realidad cuando hay un cambio de mando. Esa es la realidad. Pero bueno, yo creo personalmente, luego de ver lo que ocurrió en CELAC y los intercambios, que CELAC y la OEA pueden convivir. O sea, no hay por qué entender que un espacio excluye al otro, porque Estados Unidos, le guste a quien no le guste, sigue siendo la principal economía de América, principal economía del mundo, y un actor de un peso específico con el que tenemos que tener un espacio para dialogar. Y ese paso para dialogar natural en este lado del mundo es la OEA, te guste o no te guste. Entonces, yo creo que la OEA por eso puede seguir existiendo. Se pueden quedar los dos. Se pueden quedar los dos. ¿Cuánto tiempo le queda a Almagro? Creo que le quedan todavía 2 años. Y OEA tiene algo que no tiene CELAC, por cierto, que la gente cree que sí. No tiene una secretaría permanente la CELAC. La CELAC no tiene un edificio, no tiene nómina, no tiene un personal. Por eso tiene anfitriones. Porque es dependiendo del país al que le toque. Pero para aumentar su peso específico, yo imagino que eventualmente tendrá que... no tiene sede. Sí, no tiene sede. Ahora, eso cuesta. Entonces vamos a decir los estados... Y hay que aumentar la participación de cada uno. Exactamente. Y la ONU, Emil, cuéntame del papel que juega la ONU en el momento que vive América Latina, por ejemplo, y el papel de República Dominicana en la ONU en esta cumbre. No tan relevante en Naciones Unidas como lo fue hace un tiempo. Hay razones que yo creo que le hemos dedicado un programa porque es un tema muy complicado.
Pero yo voy a resumir en que no es tan relevante. La organización tiene una crisis muy grande ahora mismo, se encuentra en un proceso de cambio profundo. Un renunciante asistente del secretario general escribió un artículo que tiene una frase que a mí no se me olvida, y él decía que Naciones Unidas es una máquina de escribir en la época de los teléfonos móviles. O sea, que tiene unas prácticas que a veces uno dirá como que no van a la par con la modernidad. Pero no deja de ser el espacio que tiene la mayor capacidad de convocatoria del liderazgo internacional, y eso solamente es algo que puede lograr Naciones Unidas. Solamente Naciones Unidas sienta 100 jefes de Estado en un espacio a presentar ideas, a discutir, a dialogar, a lo que tú quieras, pero esa capacidad de convocatoria solamente la tiene Naciones Unidas. Entonces yo creo que su relevancia en América Latina no es tanto política, es más bien por los programas de asistencia humanitaria, el tema de los programas de la FAO para los temas de nutrición y cosas como esa. República Dominicana encuentra en un lugar como ese un espacio natural e importante, porque obviamente somos un país que necesita tener el mayor grado de exposición posible, queremos seguir atrayendo inversión extranjera, queremos seguir pues siendo un referente en lo que somos, en el turismo, en el tema de la reducción de la desnutrición infantil, por ejemplo, que República Dominicana interesantemente en los estándares mundiales está bien vista. Entonces, para eso es bueno. Yo creo que tenemos que seguir participando. Y recuerda que fuimos miembros del Consejo de Seguridad, lo presidimos. Y para un país como el nuestro, eso realmente es un privilegio. Que yo creo que... ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó de haber participado en tener una posición permanente en el Consejo de Justicia de la ONU? De seguridad. De seguridad. Yo creo que nos quedó una cartera, como le dicen los americanos, un Rolodex, haciendo referencia al aparatito este que giraba con todas las tarjetas de las personas, de contacto muy amplio. O sea, nosotros tuvimos un grado de exposición, un networking muy amplio, que dependerá de los funcionarios dominicanos capitalizar o no, porque tener contacto sin usarlo es lo mismo que nada. Ahora, indudablemente que creció mucho la cantidad de personas que conocen a República Dominicana, creció mucho nuestra incidencia, y un ejemplo de eso es que un muy querido amigo, el embajador José Blanco, es vicepresidente de la Asamblea General de la ONU. Eso es para República Dominicana también es un plus. Un plus, porque nos da a nosotros influencia, nos hace que nos cojan la llamada, y yo creo que eso en la diplomacia multilateral es positivo. ¿Cómo se capitaliza? Depende de nosotros. ¿A qué va República Dominicana a la Asamblea de la ONU ahora, por ejemplo? El papel del presidente Luis Abinader en esta asamblea, su primera vez como presidente. Él lo hizo virtual el año pasado. Sí. Pero su primera vez asistiendo a la Asamblea de la ONU físicamente, como presidente, quizás con una pandemia en una mejor condición, donde se tiene que hablar del tema de la migración, y coincide con el momento en el que la migración haitiana también tiene, digamos que, un evento que causa escozor en Estados Unidos, con todas esas fotos de... los caballos y los látigos. Impresionante esa foto. Si hubiese sido aquí eso, en Jimaní o en Dajabón, ¿qué hubiese pasado? No, estuviéramos todos ante la Corte Interamericana de los Derechos. Bueno, yo creo que el papel que debe jugar ahí, y que probablemente jugará el Estado Dominicano, representado por el presidente, no solamente es el demostrar lo que República Dominicana piensa. Por ejemplo, tú sabes que fuimos enfáticos en criticar el COVAX, en criticar el tema de cómo se distribuyeron las vacunas. También hemos sido enfáticos en que no hay una solución dominicana al problema haitiano, a lo que él dijo el año pasado, que se repitió en CELAC y que probablemente se toque mañana. Y yo creo que esos puntitos que son de la agenda nacional son los puntitos que sobre lo que se va a trabajar. Lo más importante que hace un presidente en una asamblea no es lo que tú ves en el discurso, son las reuniones bilaterales que tiene con otros presidentes, que le permiten impulsar agendas bilaterales, porque la realidad es que la virtualidad mata la diplomacia multilateral. A nadie le gusta ir a un foro con 100 jefes de Estado en una pantalla, la gente se duerme. La realidad es que lo más importante pasa fuera de cámara. Y yo creo que el estar allá, el tener acceso a reuniones bilaterales con otros jefes de Estado, con organismos multilaterales, algo importante o algo bueno sale de ahí, porque en política internacional el face to face es todo. Entonces yo creo que por ese lado es importante que se siga participando. Yo veo bien que los jefes de Estado dominicanos siempre estén ahí, y que tengamos una política exterior propia, que digamos lo que pensamos. O sea, no hay que estar bien con todo el mundo siempre. Se pueden tener ideas propias, eso no es un pecado. La imagen de República Dominicana a nivel internacional, Emil, ¿cómo tú lo valoras con estos organismos multilaterales? ¿Está bien? ¿Ha mejorado? ¿Nos vemos más después de algunas participaciones? Yo creo que el tener espacios de liderazgo en cualquier organismo multilateral mejora la imagen. Nosotros, por ejemplo, tenemos la Secretaría Pro Tempore ahora mismo de la Cumbre Iberoamericana,
que es un espacio de integración, no un organismo propiamente, pero es un espacio interesante. Y eso nos da liderazgo. Estuvimos en el Consejo de Seguridad en la Presidencia, eso nos da liderazgo. Estamos ahora como vicepresidente de la Asamblea General, eso nos da liderazgo. Entonces yo creo que el liderazgo y la notoriedad son un plus. Hay una serie de factores que han hecho que República Dominicana, no ahora, este año, ni el pasado, sino eso se viene arrastrando, se vea mejor en ciertos niveles. Por ejemplo, cuando tú ves los indicadores económicos de República Dominicana comparados con otros países, por lo menos respecto del ingreso promedio, a pesar de la mala distribución de la riqueza que tenemos nosotros, somos un país de ingreso medio. República Dominicana no es conocido por tener programas de cooperación internacional, en el sentido de ser alguien que envía cosas, sino alguien que recibe. Se donaron vacunas hace poco. O sea, yo creo como que nos están viendo como un actor más serio. Y el hecho de que nosotros tengamos estabilidad en un momento donde América Latina y el mundo es inestable, es algo positivo. ¿Por qué? Porque el capital va donde hay estabilidad. Los migrantes capacitados van donde hay estabilidad. Entonces yo creo que sí ha mejorado la imagen de República Dominicana, pero eso solamente podremos mantenerlo en la medida en la que tengamos resultados positivos que mostrar. Porque obviamente uno no va a esos espacios a inventarse las cosas, hay que hablar de lo que está pasando realmente. Y aquí ciertamente, le guste a usted o no, sea cuales sean las razones, hay un clima de estabilidad. Y eso es algo que se aprecia, especialmente en América Latina y en lo más cercano, en Centroamérica, que tú sabes que se encuentra en un ambiente difícil. Gracias, Emil. Bueno. Te espero otra vez el próximo martes. Ahí veremos en qué quedó lo de la cumbre de la ONU. Ya veremos. Gracias.